Estamos en una serie nueva y orando, estábamos viendo y pensando y meditando y recibiendo la palabra de Dios. Y entonces la serie se llama Grace, que significa gracia. Gracia. Hasta me gustaría tener una nieta que se llame Grace. Bueno, ya veremos. Oh, qué caray, bueno. Quiero que vayamos a Efesios 2, pero vamos a orar. Padre, hoy estamos aquí cerrando con agradecimiento, con expectativa de aún lo que vas a hacer y harás por delante de los encuentristas y todos nosotros los presentes aquí. Hoy, Señor, tenemos expectativa y fe y hambre de ti, porque el que tiene hambre va a recibir alimento, el que tiene sed va a recibir agua de vida, y hoy deseamos de ti. Así que abrimos nuestro corazón y cualquier distracción quítala, todo cansancio, pesadez, Señor, quítalo, y que estemos concentrados en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 2, 4 al 9 dice: pero Dios. Ahora quiero que vayas viendo la palabra gracia, misericordia, bondad, amor, todo lo que es Dios y lo que tiene y lo que da. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí está la palabra gracia, que significa un favor que no merecemos. Es un favor que no merecemos. La palabra gracia es algo que no podemos obtener pagando, no podemos obtener haciendo algo bueno, por más bueno que sea, no se puede. Es un don de Dios. Entonces dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, en estos siglos que estamos viviendo y los que faltan si Cristo todavía no viene, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiero repetir este versículo de nuevo, porque dice abundantes riquezas. De por sí riqueza es una cosa, riquezas, ¿sí?, es otra. Y luego abundantes riquezas, o sea, es como agarra la onda. Vamos a entender que es algo muchísimo de abundancia. Dice de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Ahí está otra vez gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, el favor no merecido, es un don, un regalo. Don es un regalo. ¿Un regalo de quién? De Dios. No por obras, vuelve a repetir, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora dice, porque somos hechura suya. O sea, somos creación de Dios, hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La gracia, el favor que recibimos de Dios, nos da la capacidad de entonces producir buenas obras. No podemos intentar buenas obras para obtener el favor de Dios. Dios nos lo da, y de su mano que recibimos, de su mano le damos. Como cuando el padre le da al niño para el domingo. Ahorita vi antes de empezar la reunión, o no sé si fue, creo en la tarde, terminando la primera reunión, vi que un papá le dio dinero a su hijo. No sé si le dio 2 billetitos de 20, pero le dio su domingo. ¿Cuántas veces le damos algo a nuestro hijo? Y a lo mejor el hijo va y compra unas papitas, o en la mañana dieron tortas de mole con arroz, ¿no? Bien rico, ¿no? Entonces, el niño compra la torta, y de la torta que compra, que le dio su papá para comprar la torta,
va y le da a su papá y le dice: papi, te la compré. O sea, y el papá dice: está bien, hijo, porque yo te di y tú me devuelves. Las obras que hacemos es porque ya tenemos a Cristo en el corazón. Entonces dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, gracia es un favor que no merezco. ¿Para qué? Para que Dios me dé de su bondad y reciba a través de esa gracia muchas cosas: el perdón de nuestros pecados, limpieza, sanidad, paz, gozo, alegría, todo lo que es el fruto del Espíritu. O sea, es algo abundante, ¿sí? Y eso todo es, dice, enfocado a que es por la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros entendemos, leemos en la Biblia e históricamente nos damos cuenta que la historia, si quitáramos la Biblia a un lado, la historia registra la vida de Cristo. Entonces, hasta tú puedes ir a Palestina y puedes palpar y ver lo que dice la Biblia allí en Palestina, por donde anduvo Cristo, que anduvo haciendo el apóstol Pablo, los lugares que muchas veces ya tienen otro nombre, pero está palpable la historia, ¿sí?, de la vida de Cristo. Entonces no pueden quitar la Biblia, porque la Biblia habla la verdad, y en la verdad es la verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, entonces vamos ahora a San Juan capítulo 1, y quiero que pongan mucha atención. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se refiere a Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Habla de la oscuridad espiritualmente hablando, de las personas que no conocen a Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad es autoridad, gracia, favor, un sello del Espíritu. ¿Sí? Les dio potestad, poder, para ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, antes de la gracia de Jesús sobre nosotros, la Biblia menciona, y Jesús habló a algunas personas y les dijo: ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo hacen. O sea, el fruto de una persona no cristiana es hacer las obras del diablo. Y podríamos mencionar muchas cosas. Pero aquí dice que en el momento que tenemos a Cristo en el corazón, somos llamados hijos de Dios, creados para vivir para Dios. Dice: y aquel verbo, bueno, el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La gracia, el favor de Dios que no merecemos para salvación, porque es gracia salvadora, es algo que no puedes lograr por ninguna obra que tú quieras hacer. Como leímos antes, todas las cosas buenas que podemos hacer es porque ya tenemos a Cristo. Pero no podemos intentar hacer algo si no recibimos de Dios. Bueno, dice versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y fíjate la siguiente frase: lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, la gracia o favor no merecido lo recibimos por Jesús. Dice que Jesús lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, este versículo me gusta, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo 17 es interesante porque si tú conoces la historia en la Biblia de Moisés, dice que Moisés se metía al tabernáculo. Mi esposa predicó ayer un mensaje muy poderoso de este hombre, Moisés, cómo entraba al tabernáculo y cómo recibía de la gracia de Dios la comunión con Dios y luego la transmitía al pueblo. Y a veces nosotros decimos, me hubiera gustado estar ahí, pero estamos mejor hoy, porque de su plenitud, dice, recibimos todos gracia sobre gracia, y a Moisés le fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a nosotros por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces quiero decirte que es un privilegio. ¿Qué entiendes por privilegio? Es una honra, es una gracia, es algo maravilloso que Dios te tome en cuenta, el creador del universo, siendo tan pequeñitos físicamente ante tan mundo tan grande, el universo. Dios en su grande amor, haciendo cosas tan maravillosas de la creación como los árboles, los animales en sí, todo lo que puedes ver, percibir, oler, tocar, sentir, la comida, todo eso que es maravilloso. Dios en su grande bondad nos dio a nosotros el privilegio de tener su gracia, de recibir su gracia. Los que están aquí, que van a participar, ¿listos, chicos, chicas? Agárrense. Ok. Son privilegiados ustedes que están aquí porque recibieron la gracia salvadora a través del perdón de sus pecados por Cristo Jesús. Recibieron la sanidad interior, recibieron la liberación, recibieron la paz, el gozo, el don del Espíritu Santo. Y todo eso no fue por lo que pagaron para el encuentro, si es que pagaron algo, ¿verdad? O sea, no fue por lo que pagaron, sino que eso es gratuito y es de Dios. ¿Ok? Entonces repetimos aquí el versículo 12 de San Juan 1. Dice, mas a todos los que le recibieron. O sea, hay un privilegio de dejar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. ¿Cuántos son privilegiados hoy aquí que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Puedes darle un aplauso a Dios por eso? Ahora, si tú estás aquí y te hace falta esa gracia, ese favor, recibirlo porque ya está dado por Dios, al final queremos orar por ti para que recibas a Jesús. Por aquí al final de una vez. ¿Hay alguien aquí que quiere recibir esa gracia, que no la ha recibido antes a través de la salvación en Cristo Jesús? A ver, levante su mano. ¿Hay alguien aquí? ¿Todos ya han recibido la gracia de Dios? Muy bien. Bueno, entonces es un privilegio. Número 2, el privilegio es para que estemos en Él, con Él. Él en nosotros, nosotros en Él. Y no es común entrar y salir. Como vas al súper, entras al súper, haces compras, sales del súper. Pasa una semana, 2 semanas, no sé cada cuándo hagas mandado, y vas otra vez a la tienda o a lo que sea, entras, compras y sales. No. El privilegio del favor de Dios inmerecido es para que estemos con Él y Él con nosotros, y que seamos parte de la vida cristiana. Por eso nos llamamos cristianos, porque no soy cristiano el domingo y el lunes no, y el martes no, y el viernes ya soy un diablo, y el sábado casi necesito arrepentirme de mis pecados, y el domingo otra vez volver a ser salvo. Claro que constantemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, no porque practiquemos el pecado, pero porque somos humanos. Y ahí tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Pero esa gracia es para habitar con Cristo en nosotros. Dice, aquel verbo fue hecho carne, el versículo 14, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó es en esa parte del mensaje que se estaba dando, pero ese es presente hoy, habita hoy. Cristo habita hoy en nosotros. ¿Cuántos creen esa verdad? Y si Cristo habita en nosotros, Cristo habita en mí, entonces soy privilegiado y soy bendecido porque el Creador está en mí.
Los cielos no le contienen, las galaxias tan grandes no le pueden contener, pero un corazón tan pequeño pero humilde le puede contener. Cristo en mí. ¿Verdad que sí, encuentristas? Cristo. Y ahora dos cosas más. Esa gracia vimos aquí que es abundante. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cuántos han ido a comprar una nieve de cono? Entonces vas a comprar una nieve de cono y ahí te dicen, ¿lo quieres sencillo o lo quiere doble o lo quiere triple? Y entonces te ponen el cono ahí. Se me antoja uno doradito así, era crujiente. ¿Y de qué te gusta la nieve? De vainilla. Entonces ahí, tú le dices, dame uno de vainilla. ¿Lo quiere doble o lo quiere sencillo? Y hay gente que lo quiere sencillo. Pero aquí dice que la gracia es gracia sobre gracia. O sea, no hay forma de describir que tenemos ese don de Dios abierto para recibir de Él, entrar en Él, tener comunión con Él. Algo privilegiado para nosotros, de privilegio. Y dice que es gracia sobre gracia. Cuando tú encuentres en la Biblia que se menciona una palabra 2 o 3 veces, quiere decir que es muy importante. O describe algo de Dios bastante importante. Por ejemplo, la Biblia habla de la bondad de Dios. Pero la Biblia habla de que Dios es santo. Pero para que quede claro, dice que Dios es 3 veces santo. Santo, 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 Señor de los ejércitos. O sea, que no te quede duda que Dios es santo. Porque Él es santo 3 veces santo. Pues cuando Él derrama de su bondad esa gracia inmerecedora, es que entendamos nosotros de que Él nos quiere dar esa gracia y nos la otorga a través de la salvación en Cristo. Y es gracia sobre gracia. Ahí te va doble del cono, doble bolita de nieve, ¿sí? Doble. ¿Quién quiere triple? La gracia que Dios nos da, el favor que Dios nos da, es para vivir aquí en la tierra y ser fieles al Señor. Tú no puedes intentar por tu propia fuerza querer ser buena gente para vivir bien para Dios. No se puede. Tenemos que habitar en Cristo y Cristo en nosotros para que seamos cristianos donde quiera que vayamos. Y si Cristo está en nosotros, entonces vamos a ser buenos cristianos, porque donde vayamos está la luz. Leímos ahí, la luz disipa las tinieblas. Éramos oscuridad, somos luz. Y entonces ahora quizás tú dices, es que pastor, en mi trabajo viera nomás cómo es la gente bien grosera y maldicen y hacen cosas. Bueno, ¿tú vas a hacer oscuridad con ellos o crees que la luz y la gracia sobre gracia en ti puede alejar las tinieblas donde vas? Hay que cambiar los ambientes, hay que cambiar la colonia con tu presencia porque Cristo está en ti. ¿Cuántos entienden eso? Ahorita que se fue la luz en toda esta región de Guerrero, especialmente en la parte de Acapulco, por el huracán categoría 5 que nunca habíamos tenido, creo yo, vientos de 300 kilómetros, imagínate, se veían las ventanas, la persona que estaba filmando la ventana que pasaba el viento de un edificio, era como si un tren fuera corriendo a alta velocidad. O sea, eran vientos terribles, destrozaron, devastaron. Nos decían los pastores, esta semana el pastor Saúl, donde estuvimos el viernes y sábado ahí con ellos en Uruapan, que cerca de 800 iglesias hay en esa región que fue dañada. 800 pastores y muchos de ellos se quedaron sin su casa. Algunos de ellos se les metió el agua en el auditorio, dañaron las sillas, instrumento, equipo, todo, porque pues se fueron los techos. Dijeras, pues nomás subió el agua. No, se fueron los techos y la lluvia cayendo a torrenciales. ¿Sabes? Nosotros podemos vivir vidas cristianas donde quiera que estemos y esa gracia es derramada sobre nosotros. Hay muchas palabras del Nuevo Testamento como charis, que es un favor que no se basa en méritos, hablando de la gracia, y otro que es haced, que
que es básicamente misericordia. Si te acuerdas, la Biblia dice que Dios tiene su misericordia constantemente activada. Todas las mañanas renueva su misericordia, se llena el tanque. Y esa gracia sobre gracia, como dice Romanos 5, 20, 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Creo que mi esposa dio este versículo en otra versión. O sea, sobreabundó la gracia es como, vamos a suponer que tienes una balanza de esas viejitas que ponían el peso de 1 kilo, por ejemplo, de este lado, y luego ponían acá y le iban echando, iba el balance, ¿no? Y haz de cuenta que aquí está el pecado, ¿sí? Y pareciera, a veces la gente lo ve así: no, pastor, es que no, esto está re mal y todo. No, sí, o sea, hay cosas malas y feas, pero hay algo más poderoso, la gracia. No puede el pecado alcanzar la gracia, porque donde está el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces siempre va a estar más alta la gracia que el pecado. Por eso es que incluso algunos que están aquí, encuentristas que han repetido, están aquí por la gracia de Dios. Y uno dice: no, pastor, es que no, es la gracia de Dios. Así que vamos a cerrar con esto. Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjate bien, el mundo está lleno de maldad y las personas deciden o ir por el camino bueno o ir por el camino malo. Cuando viene la gracia de Dios, empezamos a caminar por el camino bueno, y dice que somos ese remanente. Remanente quiere decir un grupo privilegiado, escogido, no porque Dios no quiera a los demás, sino porque Dios en su grande misericordia nos dio la oportunidad de escuchar que hay salvación en Cristo Jesús. Hay muchos que no han escuchado. Precisamente sigan orando por Elizabeth y Ramis y Astir, misioneros que tenemos en esta parte del oriente, para ver qué decisión van a tomar por la cuestión de la guerra. Pero hay mucha gente allá, por eso están allá, para compartir el evangelio, porque en la colonia donde están no hay ningún cristiano. Aquí en tu colonia quizás encuentres 1, 2, 20, 30, 50, pero allá no. Entonces dice: escogidos por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras no es gracia. Entonces terminamos con Efesios 2:7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que yo vi hoy, porque nada más estuve hoy, es la primera vez hace 20 años tenemos encuentros 2, 3, 4 veces al año, y ninguno me he perdido, creo yo, hasta el día de ayer, porque tuve que estar en Uruapan. Pero siempre que estoy en el encuentro, por eso me gusta estar, porque veo cómo se abre el cielo espiritualmente hablando, y desciende la gracia de Dios, el favor de Dios para salvar, para sanar, para liberar, para transformar, para poner el sello de su Espíritu Santo en personas imperfectas, como todos somos imperfectos, pero creyendo que esa gracia es para nosotros. Y hoy vamos a escuchar en un momento a los encuentristas. Pero antes de eso, quisiera que hiciéramos una oración final. Así como estás, quiero que cierres tus ojos un momento y hagas esta oración con sinceridad. Escúchame bien, por favor. No me gustaría que un día alguno de nosotros no estuviera dentro de esta gracia. Sería lo más terrible. Por eso escúchame bien. No depende de lo que hagas o lo que hayas hecho, depende de creer. Porque vimos ahí que es creer en lo que hizo Jesús para recibir su gracia. Entonces yo quiero hacer una oración y quiero que la repitas conmigo para asegurar que sí tenemos esa gracia y por lo tanto tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación, la vida eterna, al Espíritu Santo. Haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo quiero recibir hoy de tu gracia. No la merezco, pero tú me la ofreces a través de Jesús. Y hoy te pido perdón por mis pecados. Ven y lava mis pecados, mi conciencia,
mi mente, mi corazón, mis acciones, para que a partir de hoy pueda vivir para ti, servirte y adorarte para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le daré un aplauso a Dios porque tenemos abundante gracia.